Si usted tiene cerebro y oídos normales, le invitamos para que se quede con Diario 305 hasta el final y conozca nuestro contenido de hoy. Pero si no se lo dieron y tiene los oídos cuadrados, también se puede quedar y se lo agradeceremos eternamente. Dicen que la nueva cédula va a costar. El amigo de la Quinta Pata estaban hablando del tema y habló de 6,000 millones de pesos y alguien le dijo no 6,000 millones de pesos, no. Son 60,000 millones de pesos. ¿Cómo va a ser? Eso fue lo que dijeron. Sí. Cuando él habló de 6,000 millones dijeron no señor, ¿Cómo? no son 6,000 millones, son 60,000 millones, porque ahí no solamente está incluida la cédula, está incluida toda la reestructuración de la oficialía del Estado Civil y está reestructurado todo lo que tiene que ver con las identidades de los dominicanos en todo el sentido de la palabra. Entonces... Pero cuando yo oigo estas cosas, tengo que pensar que la deuda externa se va a triplicar. sí, porque vea que... ¿Y esta cantidad de dinero? No, pero a ellos no les importa, porque no son ellos que la van a pagar. Oh, pero eso es una cosa... Entonces, o sea, por un lado te hablan de inversiones que son de utilidad pública y demás, y por otro lado, o sea, el hecho de tú tener una identidad, un documento de identidad, llega a esos niveles de negociación, óyeme, como tú decías, es preferible a veces la cotilla, cuando íbamos allá que le ponían el librito, que había que pagar el sello de rentas internas, de impuestos internos. Dependiendo de tus ingresos, tú comprabas un sello y se lo pegabas. Con la foto tuya y un sello. Y cuando se votaba le ponían ahí, votó 16 de mayo, un sellito. Además, ahora con los algoritmos no hay que bregar. Joyo. Entonces, de verdad que estamos... Estamos metidos entre las patas de los caballos. Señores, pero eso que van a ganar ese concurso, si es que ya no lo ganaron hace tiempo. Entonces esa licitación, sería interesante saber la raíz de esa. Bueno, cuando usted ve que están depositando en el Congreso Nacional un proyecto complementario de presupuesto y que los gastos suben unos 70,000 millones de pesos. Y si usted le suma al déficit presupuestal de 92,000 millones de pesos, usted le suma esos 70,000, entonces estamos hablando de más de 100,600 millones de pesos de déficit. Una locura. Y si usted le suma eso, los préstamos que de seguro van a venir a suplir ese presupuesto complementario, entonces de verdad que la situación de la República Dominicana se va a incrementar toda la crisis económica. Y ya salió uno de las aves de mal agüero, que es el señor Andy Dawager, proponiendo y diciendo que se hace necesario para reducir el déficit fiscal una reforma. Y como usted comprenderá, una reforma en la República Dominicana no van a agravar los gastos de capitales, ni van a agravar los beneficios de las grandes empresas, ni va a agravar nada. Y cuando yo oigo al gobernador del Banco Central, perverso, diciendo que las reservas dominicanas en dólares subieron un 14% del Producto Interno Bruto porque hay más dólares en el Banco Central. Mire, señor, lo que aquí, señores, da pena y vergüenza. Burkina Faso, que es un país africano. Donde apenas había producción agrícola y habían caminos, medios de comunicación viales y ese tipo de cosas. Y ese país, señores,
se ha reivindicado al mundo, sacó las empresas mineras, está produciendo su propio oro, ha aumentado la riqueza nacional, ha aumentado la producción nacional, está haciendo grandes inversiones en producción energética. Burkina Faso le va a vender energía eléctrica a todos los países africanos que hacen frontera con ellos. Entonces, la pregunta es, señores, en un país tan rico como la República Dominicana, la verdad es que hemos sido ricos, sí, porque tú te pones a ver todo lo que se ha robado y todavía hay. Toda esta desestabilización y todavía este país, óyeme, y ha mantenido su principal riqueza, que es la alegría, porque todavía la gente, óyeme, todavía la gente, tú ves que aunque le quiten la bocina y los quitipó y la mesa de dominó y le cierren los colmados, aún así la gente se mantiene con ciertos niveles de alegría, pero uno tiene que preguntarse ¿hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo? Mira, encontré la columna, Tomás. Ok, tírala. Sí, dice, bueno, esto nos compete directamente: libertad, libertad, libertad. La libertad de expresión es el derecho innegociable del sistema democrático, y mediante la denuncia desahogamos lo que la débil justicia nos niega, dándole voz a los que no la tienen, creándoles un espacio en los procesos mediáticos que no dan respuestas a las necesidades de los que carecen de oportunidades. No debemos apartarnos de todo lo que signifique respeto en sí mismo, sin darles riendas sueltas a la codicia inherente a las grandes injusticias que se viven en la práctica de la mala distribución de las riquezas, impidiéndonos ver que existe una riqueza en la que solo nosotros tenemos el control de distribuirla equitativamente entre nuestros semejantes. Entendamos que si nos roban un buen traje, no tenemos que despojarnos de nuestra ropa interior, que es la que precisamente cubre nuestro pudor, porque el pudor se perdió hace tiempo. El principio de libertad en la democracia es tan elevado que no quisiéramos perderla cuando pensamos que alguien sería capaz de vulnerarla, porque el principio del honor es tan sublime que solo el hecho de defenderlo nos aleja de la inmoralidad. El valor de actuar con principios compromete a los individuos de formación moral e ideológica a asumir el deber ineludible de traspasar a las nuevas generaciones la energía capaz de enriquecernos políticamente en base a los conceptos que sustentan el crecimiento humano de las personas frente a los vacíos del difícil camino ético hacia la conquista del poder. Oye, para llegar al poder aquí vale todo. Desde la creación de la Trinitaria en 1838, nunca habíamos experimentado mayor peligro de perder nuestra identidad. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Para cerrar con el Patricio. Perfecto, Ricky. Mira, ayer me llamó el hermano Aldo Rosario, y me dice que el programa de nosotros que él retransmite allá en el diario 305 en Miami tenía casi 200,000 views. Este programa retransmitido allá por Aldo Rafael Rosario, señores, está calando no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y eso obliga a que nosotros vamos a hacer una pequeña promoción, de promocionar el programa allá. Y tenemos también la obligación de prontamente hacer un viajecito allá a Miami. Y haremos el programa desde allá, en vivo. Retransmitido a través de la plataforma en YouTube. Eso estamos haciendo todos los arreglos, Aldo. Aldo realmente es una persona de una gran capacidad comunicativa y está logrando lo que no se ha logrado en República Dominicana. Porque nosotros hacemos este programa aquí y a veces tenemos, por ejemplo, 400 opiniones, 400 gente en el chat, no tenemos controles de cuánta gente lo ven en el canal de manera directa.
y posteriormente la gente, viéndolo diferido el programa, a veces llega a 3.000, a 4.000 y así por el estilo. Pero la retransmisión que está haciendo a los Rafael Rosario en los Estados Unidos realmente ha logrado topes inimaginables. Y tú sabes que en cada view tú tienes que sumar 3 o 4 criterios. Tienes que, lógicamente, aplicando la lógica, porque ese que él lo ve, lo comenta, y lo comenta entre sus amigos, en la familia y eso. O sea que eso tiene un alcance realmente que no se percibe únicamente y matemáticamente, sino que tiene, mira, yo te voy a decir una cosa, Tomás. Yo me he quedado asombrado porque tuve mucho tiempo en transmisiones buenas de béisbol, aquí, allá, afuera, qué sé yo cuánto. Y en las calles siempre a mí me ponían el tema de la pelota todavía, tú sabes. Pero yo ahora me siento... a mí me viven tocando en toda la esquina, que Tomás, que si yo qué, y ustedes dijeron esto, y que si yo qué. Y yo digo, caramba, pero... Y es eso, independientemente de los views y esas cosas, la gente comenta. De esquina a esquina, de calle en calle. Y entonces, o sea, se va llenando de una serie de criterios, ¿verdad? Y haciendo sus propios criterios, naturalmente. Y eso es lo más interesante de todo esto, que definitivamente no estamos arando en el desierto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así es, Ricky. Mira, finalmente ya depositaron en el Congreso, van a depositar en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad del nuevo Código Penal. Lo que da pena es que una persona que sea abogado del gobierno, que me imagino que lo consultaron para el proyecto, ahora sea el de lo que está proponiendo el recurso de inconstitucionalidad del Código Penal. ¿Qué es lo que se busca? O sea, ustedes metieron la pata, hicieron un tollo y ahora quieren llevarlo al Tribunal Constitucional. El mejor código penal que pudimos haber asimilado era que todo eso que tú señalaste hace un par de días, creo que fue antes de ayer, de que juicios dieran realmente la respuesta a la sociedad dominicana y no la devuelta de recursos que son y siguen siendo recursos del erario público en manos inmorales e indignas, se hayan devuelto de cara así al sol y todo el mundo haya visto esa devolución y aquí no haya pasado nada. Absolutamente. Ese era el verdadero código, porque ese es un código que no se tiene que escribir y cosas. Ese es un código que tiene que llevar una sociedad con los ejemplos que originalmente tienen que dar los políticos. ¿Verdad? Que son los que cambian el destino de ciertas ideas y crean las políticas públicas y demás. Y eso es lo que no se ha visto y no se ha asimilado en la República Dominicana, en nuestra sociedad. Sí, el ejemplo, por ejemplo, de George Washington, que mucha gente, muchos lambones, usted tiene que seguir. No, un momentito. Yo me voy para mi hacienda allá en Alejandría, que yo fui a la hacienda de George Washington, yo estuve allá. Y los Estados Unidos en su constitución y en su normativa dejaron sentados los criterios más claros. El pueblo de los Estados Unidos es el que dicta sentencia, porque los jueces lo único que hacen es llevar la normativa procesal, pero los grandes jurados son los que deciden cuál es la decisión que hay que dar en cada caso en los Estados Unidos. Eso sí es una verdad. Y por eso Stein murió en la cárcel, y por eso la gente que estaban al lado de él están en la cárcel, y por eso expresidentes fueron destituidos, y por eso en los Estados Unidos hay un sistema judicial que garantiza. Claro. Pero eso que tú acabas de decir, ¿tú sabes en qué se traduce eso, Tomás Castro y Monegro? Cuando un pueblo, y este pueblo tiene que llegar a eso, en cualquier esquina, en cualquier restaurante, yo creo que tú en una oportunidad hablaste de esto también, tiene los timbales como pueblo, ¿verdad? Como agrupación, que es la que decide realmente el destino de una sociedad. Voceales, ladrones, coño, sinvergüenza, traidores, así es muy bueno vivir con la ostentación, coño, y vocearle la vaina cuando
uno cuenta con eso tarde o temprano aquí. Así es. ¿Entiendes? Uno cuenta con eso, como tú decías, el verdadero jurado, sí, el verdadero juez. Bueno. Sea usted el jurado. Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Sabes que después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Vichy, de Mariscal, que firmó el armisticio con Alemania, lo juzgaron por alta traición. Y entonces en el juicio él dijo que él firmó el armisticio con Alemania, sí, para evitar que murieran muchos ciudadanos franceses. Y la acusación le dijo: sí, usted pensó mucho en los franceses, pero se le olvidó Francia. Se le olvidó Francia, así mismo. Entonces, yo no estoy hablando de Maduro, yo estoy hablando de Venezuela. Venezuela, no, y los lazos que tenemos con los venezolanos, porque hay que decirlo. O sea, la inmigración venezolana ha sido elevadísima también, pero ellos han venido a contribuir también con la economía nacional. Sí, señor. Y han respetado pues esa cultura dominicana, con su idioma, su religión, esas raíces de nuestra independencia, ¿verdad? Alojando allí. De hecho, muere el patricio en el hermano país bolivariano de Venezuela. Y entonces, es la perspectiva de que hay que poner las cosas en contexto, ¿verdad? Y eso de Venezuela, cada uno lleva un venezolano también, como lleva uno un pelotero en las venas. Siempre ha habido una relación muy importante. Pero retomando ese tema, para dejarte la pelota, tú sabes que... yo escribí mi columna, te la envié y se la envié a muchos amigos hoy en el Listín Diario. Por 14 años tengo sin fallar una semana, gracias a Dios que Dios no la he leído, pero sí me llegó. Sí, llama libertad, libertad, libertad. Y tú hablabas ahora mismo, mencionaste un término que quise variar el tema cuando lo escuché, que es el asunto de la traición a la patria y eso. Y yo veo mucha gente, economistas, amigos, que tienen una preparación extraordinaria, y mucha gente que no conozco, y entonces comienzan a hablar de su currículum, no solamente el currículum religioso y cristiano, sino que comienzan, y esos son un background enorme de doctorados, de grandes de diplomacia, de todo, pero se le queda en ese pensum que ellos han logrado con su inteligencia. No han dejado algo que ellos deben ponerlo también al final de todas esas, yo diría, satisfacciones intelectuales y letradas y demás, que es poner doctorado en esto, licenciatura que sí o qué, diplomado en tal que sí o qué, y atrás al final poner traición a la patria. Traición a la patria, y muchos la deben acompañar con decir ladrones también, incluirlo en el background también, porque es muy bueno hablar de economía. ¿Cuál era el título que tenía Juan Pablo Duarte? El título de Juan Pablo Duarte, el título profesional, ¿cuál era? Sí. No. Patriota. Patriota, exacto. El mejor título. Los mejores intereses de la sociedad dominicana. Estudió más que cualquiera, sí, y aprendió más que cualquiera, pero no obtuvo un doctorado. Sin embargo, el doctorado de Juan Pablo, sí, fue el doctorado patriótico. Así mismo es. Entonces yo veo estos, pero me voy a los déficits fiscales ahora, con una nueva política que se quiere implementar, ¿verdad? Un relanzamiento de la economía dominicana con relación al costo el gasto público y eso, pero todo esto lleva por consecuencia que aumenta el déficit fiscal. Y tú sabes que el que tiene la deuda y el que tiene cuarto y ha practicado su economía y la tiene muy emparejada con un superávit muy grande en los gobiernos, dando su servicio y cosas, no lo toque ese déficit fiscal, porque tienen con qué resolver su problema y su presupuesto. Entonces, muy bueno, tú sabes. Y más cuando tú haces una gran relación con elementos que altamente ya uno se ha dado cuenta que son traidores a la identidad dominicana. O sea, no han movido un dedo para solucionar ciertas cosas que nosotros, y más que nosotros, las nuevas generaciones tendrán que enfrentar circunstancialmente, ¿no? Que no lo buscaron ellos, pero van a tener que enfrentar eso. Tú sabes que un ejemplo que pasó en Latinoamérica, que yo creo que no ha pasado en ningún otro país, fue en Argentina.
En Argentina llegó un momento en que la crisis fue tan grande que había una gente que podía tener 10 millones de dólares guardados, pero no podía sacarlo ni podía usarlo. Exacto. Le pusieron limitación. Usted no puede gastar más de tanto todos los meses, pero que ese dinero es mío. No importa que sea suyo, no puede gastarlo. Y entonces ahí surgió el intelecto, la capacidad creativa de los productores de cine de Argentina, y filmaron una película que se llama La viuda de los jueves. Es una película que yo se la recomiendo a cualquiera, para que vean, porque en medio de eso, gente millonario que tenían mucho dinero, estaban viviendo igualito que una gente que no tenía nada. Exacto. Porque llegó un momento que usted no puede gastar más que tanto mensual. Exactamente. Y se creó una situación. Equilibrar las cosas, eso en pocas palabras, hay que equilibrar. Que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades que nunca se logran con esta famosa democracia y estos patriotas que nosotros tenemos, Tomás. No se llega a una buena repartición del patrimonio de todos, del patrimonio nacional. Franco, por ejemplo, en España, que tomó decisiones realmente dictatoriales, pero decisiones que en ese momento, España en ese momento sacaron a España del letargo que tenía. Un letrero en cualquier avenida de España: usted puede darse el lujo de comprar un Mercedes-Benz. España no. Oye, España no. Y usted no podía traer un Bentley, ni podía llevar un ¿cómo se llama el carro este que hay que mandarlo a hacer porque es personalizado? Los carros más caros. Los Bugatti. Rolls Royce, ese tipo de vaina. En España, no. No, señor. Usted tiene el dinero y puede darse ese lujo. Ahora, España no. Entonces, en este país, la situación es que hay una clase social que se da todos los lujos. Eso está a la vista. A contrapelo de la población dominicana, que tiene que entonces vivir en medio de apagones, en medio de falta de agua, en medio de falta de todos los servicios básicos. Y entonces los políticos, tú los ves, que lo que viven es con chismecito. No, y más lejos, Tomás, todos han querido modificar la Constitución por una razón muy clara. Hablando de impunidad, porque lo que estamos hablando es de impunidad, muchas veces no es que no quieran, es que la misma impunidad con que han vivido, ese consenso hacia la impunidad, ellos tienen que, tú te pones a ver, tienen lagunas tan grandes que los afecta en su vida política y podrían enfrentar la justicia si la hubiera, que la reelección es la salida, y por eso todos amagan hacia el TC, ¿verdad?, al Tribunal Constitucional, para poder, ¿entiendes?, buscar la salida de una reelección electoral. Una reelección acompañada de un borrón y de un borrón, pero claro. Y este jodido borrón. Exactamente. Que viene desde la colonia, porque yo te voy a decir, yo adquirí hace poco un libro que fue editado, no recuerdo si fue por el Archivo General de la Nación o el Archivo de Indias. Sí. Yo adquirí un libro donde aparecen las cartas que se mandaban a la corona en España, denunciando los robos que se hacían aquí, quienes eran los gobernadores de la colonia. Un grupo de tigres, ladrones que vinieron. Y entonces esa cultura del robo, de dejar hacer, dejar pasar. Y yo te apoyo tu Congreso, pero tú me apoyas en mí, y yo te apoyo tu reelección, pero después cuando yo vuelva tú me apoyas a mí, y ahí vienen muchos problemas. Y yo te perdono, y no te voy a condenar a perseguir, no te voy a... Ese ha sido el sistema nuestro. Entonces ese es un maldito borrón y cuenta nueva eterno que nos tiene a nosotros metidos en esta vaina. Y por eso el asunto de los candidatos esos independientes y vaina, eso encontró la barrera más grande que se ha puesto aquí, es esa, porque no quieren ver ninguna señal de un individuo que venga con tres de lo bueno de su, ¿verdad?
y diga por aquí o por allí. Le tienen terror a esa vaina. Oíste, que este pueblo se canse un día y diga, no, pero nos vamos a ir con fulano, porque ya, pero las alternativas son las mismas. Tú te pones a ver y las alternativas son las mismas. Y toditos están de acuerdo. Sí. Y hay que decirlo claro. Y a la hora de la verdad, ¿tú entiendes? Tú ves que por abajo es echándose fresco. El país caliente, pero ellos echándose fresco por abajo de la silla. No, esas reelecciones y esas cosas tienen un nombre, a lo mejor me equivoca, yo me he equivocado tanto en mi vida, pero la impunidad ha sido real y efectivamente el mayor respaldo que han encontrado en esas intenciones antidemocráticas. No hay chance para nadie, todo es una reelección, todo es que ahora mismo le han cargado muchísimas cosas a Luis porque quiso blindar la reelección, y eso no pudo. ¿Cómo es posible que haya cometido ese error? Que si yo cuánto, porque los que lo acompañan también quieren su borrón y cuenta mañana, y no quieren que ese parapeto, ¿verdad?, de poder, que en este caso es la primera magistratura del Estado, ahí no quieren que le muevan eso de ahí, porque estarían en arena movediza inmediatamente, ¿tú entiendes? Claro. Entonces es un proceso, como tú acabas de señalar, eterno, porque mire, mi hermano, 30 años sin tú ver realmente soluciones que no respondan siempre a los mismos intereses fácticos, a los mismos intereses de ese sistema dictatorial de partidos, que no hay real y efectivamente oportunidades para personas que se han preparado y que tienen la sensibilidad social. Entonces tú te encuentras una serie de caras nuevas que han heredado la política, que no han hecho un centímetro de labor social, porque ni siquiera tienen la edad para haber acumulado una trayectoria en el aspecto social y político, y ya son a base de esos cuartos del mismo erario y esa vaina, y tú esos cuartos mal habidos que nadie se atreve a señalarlo con responsabilidad aquí, porque es una connivencia de todos los sectores en ese sentido. Entonces hay que verlo con la naturalidad del mundo. La naturalidad del mundo. ¿Cuál naturalidad? ¿Cuál es la naturalidad? Una cosa es la naturalidad y otra cosa es la verdad de los acontecimientos. En la cronología, en el tiempo, usted ir identificando que viene sucediendo lo mismo. Son jicoteas del mismo charco. Así defienden los mismos intereses. Recursos naturales, erario público, préstamos internacionales, la minería, la misma pendeja, a los medios de comunicación repartidos, ¿entiendes? Por eso es que esa ley, todo el mundo desde fuera, ya incluso, no, en la República Dominicana se quiere aplicar una ley ahí, que sé yo qué, para evitar, porque ya lo único que les falta es eso. La justicia se repartió hace tiempo. Entonces, ¿qué molesta ahora que aparezca un loco en una red social? O un tipo que se atreva a decir una vaina, ¿entiendes? Un tipo que no haya sido favorecido por ese sistema, familiarmente hablando, y ha preparado sus hijos, y se ha preparado el que diga tres vainas en un medio de comunicación. Eso de una vez los pone. No, porque hasta ahí hay que llegar. Por eso mi columna se llama Libertad, Libertad, Libertad. Mira. Y yo hago el enfoque por el asunto de la famosa ley esa que se está cayendo sola, se está cayendo solita, porque ya eso es el colmo también. Eso no se sostiene, mi hermano. Mira, en el año 1989 salieron algunos 17 de junio de 1989. Antonio José Susarra tiene que saber de esto. Un expresidente venezolano, fruto de la situación que se daba en Venezuela, ese mismo, el cuchipaineo, que ahora viene tú, después vengo yo te tapo los robos tuyos, tú me tapas los míos, y nos arreglamos, y no. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, vamos a hacer una marcha que se va a denominar la Marcha de los Pendejos. Y entonces dice la información que la Marcha de los Pendejos reivindicó la honestidad de los venezolanos. Y entonces los venezolanos salieron a la calle a marchar, porque como
como los pendejos son más que los que son guapos, entonces salieron los pendejos a la calle. Y ahí se armó tremendo reperpero. Y aquí en este país, tanto la marcha de los pendejos o aquella proclama de no tengan temor en seguirme, no tengan miedo en seguirme, porque usted no va a entender, ni va a comprender, ni va a asimilar que las EDES hayan tenido pérdidas por 42,000 millones de pesos. Increíble. Señores, Leonel Fernández, increíble. Hay gente que no le gusta que yo diga estas cosas, no, porque Leonel Fernández puede ser presidente nuevamente. ¿A qué me importa a mí? Sabiendo que nunca te han bajado un chele en las energías que tú consumes, eso es para arriba y para arriba, y con todo y eso las pérdidas son y ese señor, mayores cada tiempo. Ese señor, Leonel Fernández, que voy a buscar el discurso de Leonel Fernández para justificar la supuesta capitalización de las empresas eléctricas. Cuando le dijo a este país que con la capitalización de las empresas eléctricas mediante ese proyecto de ley que le entregaron, le regalaron todo el sistema eléctrico nacional al sector privado, Leonel Fernández dijo 3 cosas que no se pueden olvidar: que no iban a haber apagones, que la energía iba a ser más barata y que el Estado no iba a tener que subsidiar jamás. Mire, señor, a partir de ese discurso es que aquí había apagones, es que aquí había un incremento de los precios y a partir de ahí es que el Estado ha tenido que estar subsidiando todos los años, sustentando ese financiamiento a las EDES y eso no tiene fondo, eso no tiene posibilidades ninguna. Es como el asunto de Haití, que dicen 2.600 millones de dólares para pacificar Haití. Oye, llevan no 2.600, no, llevan 12.600, 15.600, lo que sea, se los roba la mafia que dirige Haití y la crisis sigue para adelante igualito. Entonces, aquí, ayer, legisladores del PRM se reunieron y le pidieron a Luis Abinader que quitara Marrancini. Y yo le voy a decir con toda honestidad, el problema es Marrancini. El problema es Luis Abinader. El problema es Leonel Fernández. El problema es Danilo Medina, que cogieron en 30 años de gobierno, y debo incluir a Hipólito también, que han cogido este país en 30 años de gobierno, del 96 al 2025, prácticamente 30 años. Y no ha habido nada. No han resuelto un solo problema. Lo que han hecho es incrementar los problemas e incrementar la crisis por la que vive este país. Y si tú lo traspolas a la situación que tú lo has señalado, haitiana, ¿verdad? De las famosas soluciones haitianas, tú lo dices muy claro. El caos ahí es un grupo poderoso económicamente activo, ligado con sectores dominicanos con inversiones ya que, óyeme, son parte casi igualitarias a las principales inversiones que han hecho los dominicanos y la clase empresarial dominicana, porque solamente con un poquito de sentido común tú ves eso tan claro, Tomás, que tú ves a un Jimmy Cheresier con un pendejo fusil con 3 peines arriba, caminando las calles, y lo he visto caminar nada más con su chaleco y nadie le pone un dedo arriba. Coño, porque eso es parte de esa situación, mi hermano. Pero ni el Che Guevara se atrevía a hacer una vaina así. Un tipo que venían de universidad y ese tipo camina por la calle, vaina que sigo, ¿protegido por quién?
Por ese, eso es parte del esquema, señores, de la crisis que se ha creado ahí, señor. Y dicen a veces ya de una forma como chistosa e irónica. Oh, pero ese hombre, y lo están buscando, pero él está ahí caminando la calle con su fusil. Ofreciendo. Le vamos a partir el cocote que el tigre, apoyado por esa clase que está resolviendo aquí en este país y está dirigiendo vaina del Estado civil y de nuestros documentos básicos de identidad nacional. Por eso es que yo te decía, pero pónganse en esos pendejos pensum de estos estudiosos dominicanos, que son muy estudiosos, de estos genios dominicanos, que se pongan, que añadan ahí la traición también, que la añadan ahí, ¿entiendes? Porque es muy bueno después, hace así, mira, por aquí que más derecho, a echarse fresco y ve la vaina esta por televisión allá con la chancleta de que si yo qué vaina, de que yo, ¿entiendes? Y con una toalla tejida de que si yo qué, que si yo cuánto, y con dos. Además, ya estamos hartos de la vaina. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo gran consideración por Ángel Martínez. Y la demostramos aquí. Exacto. Una defensa, tratando de utilizar los conceptos lo más justamente posible y que sí o cuánto. Pero Ángel, mira, ¿qué me importa a mí que fulano tenga 7 novias y vaina? Y hasta un pájaro que lo atiende. ¿Qué le importa a esta sociedad? No, ese el problema de nosotros no es ese, señores. Dejen esa vaina ya. Dejen esta sociedad tranquila. Y que fulana, que si yo qué, que se entendía con sultano, que si yo qué. Eso da vergüenza. Una sociedad en una situación como esta, delicada, donde estamos hablando realmente de necesidades básicas que no se han resuelto en esta sociedad. Y tú estás hablando que fulana, que yo que levantó la falda y fulano le agarró. Coño, pero ¿y qué vagabundería tan grande? Esto, Rick. Oye, pero tienen harto uno con esa. ¿Qué me importa a mí que fulano se lleve un camión de mujeres para la playa? ¿Qué me importa a mí esa vaina? Oye esto. Oh, pero Dios mío. El genio latinoamericano, uno de los genios latinoamericanos de los intelectuales, que se llamaba el que escribió 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. García Márquez, en esa forma tan exacta de medir las sociedades en sus obras, escribió una obra que se llama La mala hora. La mala hora relata lo que pasaba en Colombia en un momento dado de su crisis política. Lo mismo que narra en El amor en el tiempo del cólera, que también narra otro episodio de la vida política y social de Colombia. Entonces, en La mala hora resultó que yo publicaba una tirilla, ponía en una puerta de una casa un letrero que decía que Ricky es tal cosa. Y entonces al otro día aparecía una diciendo que Tomás es tal cosa. Y llegó un momento, lo narra García Márquez, llegó un momento que el que no tenía un letrero puesto en su casa o en la calle o al frente que dijera algo de él, ¿tú sabes lo que hacían? Iba y ponía él mismo un letrero contra él, porque si todo el mundo tiene un letrero y yo no tengo uno, entonces lógicamente el que está poniendo los letreros soy yo. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquella sociedad se impregnó de difamaciones e injurias hechas a través de letreros y de tirillas tiradas por debajo de la puerta de las casas. Entonces, a eso es que vamos a llegar nosotros, a una mala hora en ese aspecto de comenzar. Ese es el argumento. A generalizar la difamación y la injuria. Exacto, el argumento ese es lo que va a resolver la situación que coño, todo el mundo sabe que el deporte aquí ha sido un vehículo de corrupción, y hay muchísimos paros, eso es un problema. Ese es su problema, que me importa a mí saber. Pero vamos a presentar las auditorías. Están en la Contraloría General de la República, preséntenla.
¿Entiendes? Porque no es que fulano le guste que vaina, es que con los cuartos del Estado, pero con los cuartos de ustedes, con los cuartos de las necesidades básicas se han burlado de todo el mundo. Pero tú sabes entonces, ¿qué es lo que hay que señalar realmente cuál es el aquí? Tema? ¿Tú sabes cuál es el tema? La Cámara de Cuentas hace una auditoría y no la puede publicar, tiene que mandársela a la Procuraduría, para que la Procuraduría entienda si hay alguna irregularidad. Yo no sabía ese. Pero la Contraloría General de la República hace una auditoría y tiene que mandársela al presidente para que el presidente decida si la publica o no. Ay, pero esto sí está bien hecho, Dios mío. Tú te estás dando cuenta. Pero no, yo... Cualquiera diría, ¿y por qué la Contraloría no publica las auditorías? No, es que ellos no tienen facultades de publicar los robos. Es que por eso es que la reelección y toda esa vaina es tan bueno. Entonces los presidentes de la República hacen así y comienzan a acumular expedientes y auditorías, y cuando sale alguien a hacerle una crítica, hacen así y le dicen, mira fulano, tú quieres que publiquemos esta auditoría. Ay, qué bonito. Entonces de una vez van de rodillas. No, mire, su excelencia, por favor, no haga eso, que mire que ese es el tema. Ese es el tema, mi hermano. Ese es el tema. Y cuando una persona que tiene una relación extramatrimonial o que tiene una relación homosexual o una lesbiana y le graban un video o le graban una conversación telefónica, eso se lo ponen en el despacho al presidente por la mañana, la cita y la traducción escrita de lo que hablaron. Entonces el presidente decide qué hacer con eso. Hay diferentes tipos de... Entonces todo el mundo con las manos arriba. No, manos arriba, para que sepa. Porque el que manda tiene con qué callarle la boca a muchísima gente. Ese es el tema. Ese es el tema, hermano. Sí. No. Pero fíjate el proceso que lleva eso, Tomás. Es una cosa que por eso es que todo el mundo dice, ay, le gustó el puentecito a fulano, ay, le gustó que... Porque estamos hablando a nivel presidencial y cosas de esas. Pero a nivel de funcionarios son jeques. Son jeques. O sea, no estamos hablando de que por ahí se da todo y se filtra todo. Y tú ves 7 come mierda, porque lo tengo que decir así mismo claramente, que yo lo conozco también, como conozco a gente muy valiosa, con 80,000 ostentaciones y vaina, y tú dices, pero ¿y cómo es que pueden? Y vienen gobierno, y van gobierno, y es el intercambio de eso que tú acabas de decir. Yo te guardo esto, tú me guardas aquello, yo te guardo, y han vivido la vida entera en esa vaina. Entonces a mí no me importa la vaina, la otra parte, como tú dices, de la intimidad, que es parte de una extorsión, porque la extorsión nada más se ve cuando uno dice 3 vainas aquí, wow, este es loco y vaina, ¿y qué es lo que priva? No, ahí es que se ve la extorsión. No es un extorsionador, y ese tipo de extorsión. Yo le dije. Y ese tipo de extorsión, que esa sí verdaderamente le cuesta a un pueblo y a una sociedad. Porque esa toca a todo el mundo. Yo le pregunté a una persona, amiga, ven acá, fulano, ¿cómo es posible que yo sé que está ocurriendo esto y el presidente de la República no hace absolutamente nada? Estoy hablando que esa pregunta yo la hice durante el gobierno de Leonel Fernández a una persona que estaba cerca de Leonel Fernández. Tuve el atrevimiento de preguntarle, y esa persona con calmado así y de manera, me dijo, mira, Tomás, cuando una persona se le aparece al presidente de la República con un maletín lleno de dólares y le dice, presidente, ponlo ahí, y no le pregunta de dónde eso vino ni para qué, ya pierde la calidad moral para llamarle la atención a nadie. Ese es el tema, que no hay calidad moral para llamarle la atención a nadie, y por eso mucha gente actúan por la libre y hacen lo que le da la gana. El tiempo se nos acabó. Qué pena. Pero nada, mañana volvemos nuevamente. Que Dios
y el espíritu de nuestros mártires y héroes intercedan en favor del humilde y sufrido pueblo dominicano. Vía los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro las 24 horas del día visitando nuestro canal Diario 305.